compañero Fabricio Villamar, asambleísta por el Movimiento Creo. A ver, asambleísta, si ahora estamos en contacto y nos puede escuchar correctamente. Claro que sí, buenos días, qué gusto conversar con ustedes. Perfectamente, le vemos y le escuchamos muy bien en la ciudad de Cuenca. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que sucedió ayer en la asamblea con los dos proyectos que había enviado el Ejecutivo. Para el proyecto de ordenamiento de las finanzas públicas no se lograron los votos necesarios y entendemos que está convocada una sesión que continuará hoy a partir de las 10 de la mañana, mientras que el tratamiento del proyecto de ley humanitario se completó ya. Se fue aprobado con un total de 74 votos, dejando fuera el tema de las contribuciones especiales. Coméntenos sobre cómo se dio este proceso de decisiones en la Asamblea y qué grado de satisfacción le causa. Desde hace varias semanas se venía discutiendo el proyecto de ley humanitaria, pero había recogido demasiadas críticas la parte de las contribuciones, que adicionalmente hay que decir lo que eran nuevos impuestos que además tenían que sumarse a los que se establecieron en la ley económica urgente también presentada por el Ejecutivo en el mes de diciembre. Entonces usted iba a tener empresas que terminaban trabajando para el Estado y personas a las cuales se les planteaba la disminución de sus salarios y contribuciones, además atadas a lo que ganaron en 2019. Pero es imposible considerar los recursos que las personas recibieron en el 2019 y compararlos con los que podrían recibir en el año 2020. En este mes habrán personas, empresas, tanto en relación de dependencia como en producción personal, que no van a recibir recursos por los meses de marzo, abril, posiblemente mayo, de tal manera que era imposible hacer esta comparación. Por eso, en horas de la tarde, el mismo presidente de la República instruyó a su bancada que retiren la parte de los tributos y me parece que eso fue lo correcto, pero mantuvieron en cambio las normas relativas a reajustes al Código del Trabajo respecto de las posibilidades de reducción de la jornada, reducción de los recursos de la jornada y reducción de los valores que tienen que ser pagados a la Seguridad Social por concepto de esta causa, ¿no? Habiendo seguido la evolución de esta ley, antes de irnos a la otra, si me permite, asambleísta, habiendo seguido la evolución de esta ley, aparentemente esta nació fundamentalmente por esta aspiración del gobierno de recoger, se estimaba una cifra de aproximadamente 1.400 millones de dólares del bolsillo de los ecuatorianos, pero en las últimas horas, hace 2 días, el presidente decidió solicitar a los legisladores que dejen fuera esta parte de las contribuciones especiales. Hablando del espíritu de la ley, ¿cómo cambió con esta decisión conjunta del presidente y de la Asamblea la ley humanitaria? ¿Cuál es realmente el espíritu de esta ley? Bueno, una vez que se le ha sacado los dientes a la ley, lo que le queda son las partes en donde la normativa lo que permite es el apoyo humanitario. Lo otro, en cambio, le iba a permitir al gobierno recaudar alrededor de 1.200, 1.400 millones de dólares, en el mejor de los casos, pero a riesgo de perder empleos. Me parece que como queda la ley va a permitir que las empresas conserven el personal aunque se bajen salarios, que se establezcan contratos eventuales de trabajo de tal manera que se pueda superar estos momentos. Y es bastante probable que la República pueda comparar qué es lo que sucede cuando el sector empresarial tiene normas que le permiten contratar con menos conflicto que con la rigidez actual. Me parece que ese podrá ser un buen termómetro también para el futuro. Es decir, esencialmente se convirtió en una ley de flexibilización laboral y adicionalmente a esto tiene otras facetas. Hay gente que la califica así. Yo prefiero pensar que para estas circunstancias en donde el nivel de liquidez de las empresas es de los más bajos que se ha tenido, que la catástrofe económica es infinitamente superior a lo que sucedió en abril del 2016, que esto es el doble de grave que lo que nos pasó con la quiebra de los años 99 y 2000, me parece que es necesario entonces reconocer que aquí hay un esfuerzo colectivo por tratar de sostener el empleo, porque al sostener el empleo sostienes la cadena de pagos y al sostener la cadena de pagos la gente no quiebra. Espero que
se aproveche oportunamente esta norma y que el presidente en el veto respete lo que ha sido acordado hasta el momento. El Ejecutivo y el Legislativo usualmente cabildean, conversan sobre estos temas en este último mes. De hecho, ha habido este tipo de comunicación, más con desacuerdos, es cierto, asambleísta, pero en el punto culminante, ¿qué grado de acuerdo hubo entre el Ejecutivo y el Legislativo y sus portavoces? Le pregunto esto, pues de aquí se abre un periodo de 30 días que tendría el presidente para realizar cualquier observación adicional a lo que fue aprobado el día de ayer en la Asamblea. ¿Habrá o hay la posibilidad de reformas o existe ya un consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo en la forma en que quedó la ley? En cómo quedó la ley humanitaria, yo aspiraría que se mantengan los textos. Se ha llegado a ese punto y se han conseguido los votos en función de los textos que fueron aprobados el día de ayer. Si es que el Ejecutivo mandara cambios sobre esto, es bastante probable que se vuelvan a tener fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para nadie es extraño esto que lo habíamos conversado en semanas anteriores, en donde el Ejecutivo perdió contacto con la Asamblea. De hecho, entró en una pugna innecesaria mencionando las posibilidades que habría de una muerte cruzada de lado y lado. Yo tengo la sensación de que aumentar una crisis política a la crisis sanitaria y a la crisis económica sería lo más irresponsable que la gente del gobierno pueda hacer. Cabe esperar que la sancione el presidente de la República y la publique pronto en el registro oficial. Vayamos a la otra ley, la de ordenamiento de las finanzas públicas, que seguirá siendo discutida el día de hoy, por favor. Bueno, el día de ayer no se alcanzaron los votos para aprobar la ley, llegaron a 67 de los 70 votos necesarios. Y en el momento en que se mocionó, en que se sometió a votación el archivo de la ley, se llegó a tener 69 votos para el archivo de 70 votos necesarios. Es decir, estamos muy cerca de que se apruebe y muy cerca de que se la archive de la misma manera. Las posibilidades sobre eso, los escenarios que se tienen que manejar son los siguientes. La primera, la posibilidad de que la ley entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿Pero qué ley entraría en vigencia? Entraría el proyecto originalmente entregado por el presidente de la República. Esa es una alternativa. Ahora, el problema de esa ley precisamente afectaba al ISFA, ISPOL, al IES y le permitía al ministro de Finanzas asumir una serie de superpoderes respecto de la administración de los recursos del Ecuador. Durante ese mes se había trabajado en eliminar estas intenciones que tenía el Ministerio de Finanzas y se había hecho una ley bastante potable, pero la mayoría de los colegas no permitió que se permita su aprobación y se logró pedir su archivo. El presidente de la Asamblea el día de ayer, al cerrar la sesión, informó que nos reuniríamos hoy a las 10 de la mañana para volver a intentar discutir esa ley, a ver qué es lo que puede suceder. Inicialmente sea una reconsideración de los votos. Usted entiende, y las personas que siguen el debate legislativo, que para poder volver se necesita votar la reconsideración. Con el voto de la reconsideración se pueden tener los 70 votos que se necesitan para reconsiderar. Cuando se reconsidera, se pueden hacer los que requiera en la normativa, de tal manera que quienes pensaban que el texto todavía lesiona los intereses de ISPA, ISPOL e IES puedan estar más tranquilos, vuelva a votar. Veamos qué es lo que sucede en el transcurso del día. En lo que respecta a estas instituciones de seguridad social, quisiera que nos explique cuáles eran las nuevas amenazas en contra del IES y los sistemas de seguridad de la policía y el ejército. Pues lo que vemos nosotros los ecuatorianos de a pie es un instituto ecuatoriano de seguridad no solamente abusado por el poder central y desde hace muchísimos años. Es un hecho público notorio que el presidente del directorio es nombrado por delegación directa del presidente de la República y más allá de lo que expresaba Paul Granda en sus últimos días, es un presidente ejecutivo, un presidente que toma
decisiones y las ejecuta con respecto a la economía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Descríbanos, por favor, estos puntos que existían y que existen todavía en la ley que se está discutiendo de finanzas públicas. ¿Qué nuevas amenazas traían con respecto, sobre todo, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? La ley lo que planteaba era el ordenamiento de las finanzas públicas, de tal manera que debíamos considerar que sí existía un desorden de las finanzas públicas. ¿Cuál era la pasión y cuál es la importancia de esta ley? Los tenedores de deuda y multilaterales que estarían dispuestos a hacer créditos al Ecuador requieren que el Ecuador tenga normas muy rígidas respecto de cómo administra su plata. Es bastante lógico pensar que si es que hay alguien que está dispuesto a prestarle plata al país, lo primero que va a requerir es que el país sea responsable en el uso de los recursos. Y por eso se necesita ley. Una vez que está esta ley, el país puede acceder a créditos por el lado de los multilaterales. ¿Qué es lo que plantea esta ley y qué es lo que fue el problema por el cual se consiguieron? Ha habido una discusión muy complicada respecto del alcance de esta norma. La ley lo que plantea es ubicar al IES, al ISFA y al ISPOL como entidades del sector público financiero y por lo tanto sujetas a las decisiones del Ministerio de Finanzas en función del uso de esos recursos. Y esto es lo que les ha preocupado tanto a la policía, al ejército, como a los afiliados. Me parece que fue un error del ministro siquiera intentar meter esta catalogación, aun cuando en el transcurso del debate se intentó modificar estos criterios, la duda ya quedó puesta. Y por eso es que no han seguido los votos. Lo que siento que va a suceder estará sucediendo entre la noche de ayer y el día de hoy, es que tanto los personeros de la policía y el ejército estarán contactándose con los legisladores para explicarles que la ley no afecta a sus derechos y mente la requieren. Porque si es que entrara la ley que originalmente mandó el presidente de la República, esa sí afecta a IES, ISFA e ISPOL. Hemos visto en los últimos días y en la semana que termina una intervención realmente agresiva del Ministerio de Economía que ha tomado control de las finanzas de las empresas públicas. También la acción que se intentó, que aún no termina ese capítulo, con respecto a las universidades del Ecuador. Sin embargo, sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el día de ayer hablábamos con uno de los expertos en economía ecuatoriana, Alberto Acosta Burneo, y él señalaba que, dada la situación de que el IES se alimenta con un 40% de dinero del Estado, por lo menos, decía, no puede ser una institución autónoma, y según Acosta se justifica la injerencia del gobierno en su manejo. ¿Cuál es su opinión? Siempre se ha intentado el manejo de los gobiernos de turno respecto de los recursos del IES. No se olvide que al IES lo que le nutre es alrededor del 20% de los recursos que vienen del trabajo de los ecuatorianos y de los aportes de las empresas. Uno de los aportantes también es el Estado por parte de lo que le corresponde aportar por los servidores públicos. Ahora, esa inmensa masa monetaria, esa inmensa masa de recursos que tiene el IES, siempre ha sido apetecida por todos los gobiernos. Entonces, o no pagan o intentan utilizar esos recursos. O peor todavía, se desembarazan de obligaciones que son del Estado para trasladárselas al IES. Uno de los casos más claros es cuando el anterior presidente y actualmente prófugo obligó a que la Seguridad Social considere también para las prestaciones de servicio hijos de los afiliados o a las esas de los afiliados, a los menores de 18 años. De tal manera que, siendo una obligación del Estado brindar salud, traslada esa obligación a la Seguridad Social, sin trasladarle los recursos necesarios. Esto es más o menos como si es que alguien va a un restaurante, paga por un plato, pide que se le sirva a toda la familia. Evidentemente no hay modelo financiero
que pueda soportar una carga de esta naturaleza. Es parte de los abusos a los que ha sido sometido la seguridad social y que le tienen al borde de la quiebra. Eventualmente, la asamblea, la siguiente, este gobierno o el siguiente, tendrán que discutir sobre el verdadero estado de la seguridad social, que es deplorable, que no puede garantizar los recursos de las personas que en los próximos años que acogerse a la jubilación. Pero bueno, eso es lo que nos dejaron. Se tejieron criterios también asambleísta que ponían en duda un tema que es de forma, pero que es fundamental. ¿En qué momento fenecía los 30 días a los que debe acogerse esta ley para ser aprobada, o estas leyes para ser aprobadas y no entrar por el Ministerio de la Ley? Según las cuentas iniciales, se hablaba siempre del día viernes, y por eso que se decía que la Asamblea debía acelerar el paso hasta el día jueves, pero posteriormente cambiaron al día sábado. ¿Se aclaró plenamente ese tema para no tener sorpresas? Entendería que sí, y esa es la razón de la convocatoria. Bien, quisiera preguntarle también, asambleísta, hubo un pedido del Consejo Municipal de Cuenca, no del Pleno del Consejo, sino de un grupo de concejales, con respecto a ciertas reformas que tenían que ver con los impuestos, sobre todo aquellos que tienen relación con los municipios, y entre ellas la patente municipal. De alguna manera se ha incluido la solicitud, las sugerencias de los concejales de Cuenca en esta ley que terminará de discutirse hoy. Acogí la sugerencia presentada por los concejales como una reforma de texto legal y fue incluida dentro del texto que ha sido aprobado, de tal manera que se faculta a que los municipios puedan establecer descuentos tanto en materia de patentes como de las contribuciones 5 por mil al total de los activos hasta el 50%. Pero tienen que ser decisiones de los consejos municipales. Sí, si nos explica mejor el alcance de las decisiones que podrá tomar el municipio o los municipios con respecto a la patente municipal. Sí, es decir, la ley les faculta precisamente para que esas decisiones las tomen los consejos. Tiene sentido porque no puede la asamblea obligarles a los municipios. Sin embargo, existiendo reserva de ley para que estas decisiones puedan ser tomadas, lo que la ley permite es que los consejos municipales o los consejos metropolitanos, para el caso de la ciudad de Quito, puedan acogerse a este tipo de rebajas y tomar las decisiones en consejo. Bien, quisiera transitar a otro tema que realmente escandaliza e indigna al país, que es el de la corrupción, asambleísta Villamar, que toca a los diferentes estamentos del Estado. No está la legislatura libre de esto y tenemos un escándalo que toca muy cerca al legislador Daniel Mendoza, legislador de Alianza País, de quien el movimiento de gobierno intenta ya marcar distancias, aunque él ha salido a las cámaras a señalar de que es una persecución de sus enemigos políticos lo que está sucediendo allí. Muy importante conocer su punto de vista, porque realmente esta indignación nacional no se la concentra en una persona, sino en el sistema político. Hay un criterio muy pobre de los ecuatorianos en cuanto a la clase política, y esto debe preocuparles a todos quienes tienen una representación pública. Sí, así es. En semanas anteriores he visto cómo, y usted ha visto cómo yo he presentado los casos en donde intentaban comprar fundas de cadáveres carísimos o mascarillas carísimas o kits de alimentos, y se intentaron robar la plata en el hospital del IES de Ibarra, lo mismo en Ambato, lo mismo en Guayaquil, en los Guamos o en los Sauces, lo intentaron en el hospital de la policía. La secretaria de gestión de riesgos, imagínese, que comienza a ser encausada por la compra de los kits humanitarios a casi el doble de lo que debían costar. Y finalmente, el día de ayer y anteayer circula la noticia de que el asambleísta que debía ser ponente de la norma de una de las reformas legales, uno de sus asesores había sido
tomado preso una cantidad enorme de dinero en efectivo. He pedido al presidente de la Asamblea que le llame al asambleísta Mendoza a la Comisión de Fiscalización, y he pedido que el asambleísta Mendoza se excuse de la Comisión de Fiscalización a la que también pertenece, de tal manera que pueda iniciar también un proceso de clarificación de cuáles son sus responsabilidades y cercanía con las personas que han sido detenidas y encausadas en este fin de semana. Bien, finalmente, asambleísta, si puede anticiparnos cuál es el procedimiento, la cronología en este día que seguirá la Asamblea para el tratamiento de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece la posibilidad de rever una decisión en la misma sesión o en la inmediatamente siguiente. El día de ayer no hubo los votos ni para aprobar la ley ni para archivar la ley. Por lo tanto, el presidente de la Asamblea ha decidido convocarnos para volver a tratar el tema el día de hoy. El mecanismo es la reconsideración. Para que la reconsideración se apruebe, se necesita tener al menos la mayoría absoluta de los votos de la Asamblea, esto es 70 miembros. Si es que se logra conseguir esos 70 votos, se reconsidera la decisión tomada el día de ayer, que fue no tener los votos necesarios para aprobar. Si es que se entra a ese momento, se puede dar paso a la discusión nuevamente y a los cambios que el proyecto requiera. Una vez que se hagan los cambios, se volverá a tomar votación. Si es que se logran tener los 70 votos, la norma será aprobada. Y si es que no se logra tener, supongo yo que el presidente de la Asamblea volverá a tomar votación respecto de las posibilidades de archivo de la ley. Creo que es una jugada compleja, creo que es un acto temerario por parte del presidente de la Asamblea, que es que logra pasarlo, realmente requerirá un reconocimiento de parte de la ciudadanía, porque esa es la ley que se necesita en este momento. Si tiene esa ley, no hay plata. La gente no quiere pagar, la gente no quiere que se reduzca el presupuesto de la universidad. No se puede reducir los presupuestos de salud, no se quiere que se reduzca el número de trabajadores. El gobierno quiere que se reduzca la cuota extranjera. He pedido que se incluya la ley de extinción de dominio, no la pusieron en la ley. Entonces, lo único que le queda al Ecuador es la posibilidad de pedir recursos al Ecuador. Pero para que esos recursos vengan, el Ecuador tiene que garantizar que va a manejar bien la plata que vaya a tener hacia el futuro. Esa es la importancia de la ley. Veamos qué dicen mis colegas. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al ingeniero Fabricio Villamar, asambleísta por el Movimiento Creo.